Hoy se cumplen 23 años de aquel golpe de Estado del 2002. Los protagonistas contarán todo lo que sucedió y sobre todo las ambiciones políticas, los errores políticos que llevaron a que el 11 solamente Carmona durara 36 horas y que gracias a los errores políticos Chávez llegó el 13. Los mismos que lo sacaron, los mismos que lo trajeron, porque la ambición de poder fue muy grande, que no llegaron a un acuerdo. Escuchen el siguiente relato y verán todos los errores políticos que se cometieron. Si algo ha existido en la historia política de Venezuela, han sido conjuras, conspiraciones y golpes. Hoy, a 20 años de los sucesos de abril del 2002, hay muchas cosas por las cuales reflexionar. Pedro Carmona Estanga había asumido el gobierno provisional de Venezuela mediante una junta de transición militar. Pero, ¿cómo, cuándo y quiénes decidieron que sería él quien encabezaría la transición? ¿Qué hubiese pasado si en vez de Carmona el presidente hubiese sido Carlos Ortega? ¿O si asumía el mando una junta militar? Hoy revisaremos de mano de sus protagonistas las teorías detrás de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. En Hub Venezuela distribuimos productos venezolanos a nuestros pasapalos. No forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática, el señor presidente. Dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores. Guerra frontal contra el despilfarro y la corrupción en todos los sectores de la economía. Sobre esta moribunda constitución es cumplir. Luego de la gesta histórica del 11 de abril, al día siguiente, Venezuela se despertaba con un nuevo titular. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Yo sí sabía porque era un momento histórico. Teníamos un nuevo presidente, se acabó el dictador, se acabó el populista y venía una persona como Carmona Estanga, una persona seria, con trayectoria, que evidentemente no iba a ser ninguna dictadura y que los propios que tenían el poder en el momento en que se le pidió la renuncia que él aceptó, ¿okay? Dijeron, bueno, que sea Carmona entonces, que tiene tanta popularidad, el que sea el presidente. Aparentemente lo iba a hacer con Carlos Ortega, pero Carlos Ortega no quiso, por lo visto. En las conversaciones, días antes del 11 de abril, unas 2 semanas antes, diría yo, se tocó ese tema, el punto, de que era inminente ya la caída, la salida de Chávez. Chávez no tenía escapatoria. Frente a ello, se planteó de que un proceso de transición o una junta de gobierno fuese encabezada por mi persona. Yo no la acepté. Yo dije que no. Que si algo había tenido, había tenido la CTV conjuntamente con Fede Cámara y que fuimos fuertemente, severamente criticados, fue esa alianza circunstancial. ¿Cómo llega Pedro Carmona Estanga a ser presidente encargado? Eso fue una decisión de la cúpula de la aristocracia económica caraqueña, que incluía a los grandes medios de comunicación, a saber, Cisneros, Radio Caracas, Televisión, El Nacional, El Universal. Esa era la gente, digamos, la burguesía mediática, llamémoslo así, coludida con los sectores económicos, en particular la Cámara Venezolano-Americana, ¿sí? Y el señor Carmona como expresión de todo eso. Hay un disparate, no sé si es disparate o es una obviedad que hicieron los partidos, que era darle a la iglesia la posibilidad de ser ellos los que escogieran el famoso presidente para el carajazo que venía, ¿no? Y erróneamente se creía que la iglesia era gobernada por el cardenal. Al fin y al cabo, ignorancia al fin, no se sabía que la cúpula de la iglesia es la conferencia episcopal, que es más bien colegiada y rotativa esa dirección. No, se creyó que era el cardenal, como es el chivo que más me ha, pues, el primus inter pares, debía ser, pues, el que, y el señor Velasco agarró en serio esa función y se reunía periódicamente con varios representantes de partido para sondear, pues, estas candidaturas, ¿no? Había otro
cardenal que no era oficial, no era el oficial, pero que había sido cardenal en ejercicio, pero que estaba retirado en Guiripa, allí en el estado Miranda, con el cual nos reuníamos varios, digamos, metiches en esto de escoger la personalidad que iba a encabezar ese gobierno. Y llegamos a convencernos con Castillo Lara, que es el cardenal que vivía en Guiripa, de que debía ser este amigo que siempre se me olvidará el nombre, chico, de la cúpula de la vieja Fedecámara. ¿Tú recuerdas el nombre? Adán Celis. Adán Celis. Adán Celis, yo no pondré a mi amigo José Antonio Cova, que era parte conmigo de estas tratativas y tal, no lo pondré a mentir, menos ahora que ya murió, ¿no? Pero Cova me contó que cuando él fue a hablar con el cardenal Velasco sobre el nombre de Adán Celis, le dijo, no nos gusta. ¿Y pero por qué? ¿Por qué divorciado? A vaina. Eso no lo habíamos calculado, para serte sincero. Y bien, Adán Celis, que era un tipo de un amplio consenso, que tenía experiencia, no hubiese sido ese presidente, digamos, casi simbólico que fue el señor Carmona, sometido, me imagino, yo no voy a entrar a juzgar, ¿cómo se llama?, implacablemente a Carmona. Él se dejó llevar por lo que era, algo así, esas maniobras de la cúpula. ¿Fue el nombramiento de un presidente simbólico como Carmona una decisión de sectores plutocráticos del país? ¿O un arreglo entre Cisneros y el propio Chávez, que posteriormente se convertiría en su aliado y amigo? Por su incapacidad para gobernar y por su intolerancia, es de su responsabilidad exclusiva y de allí que tenga entonces que reiterar con toda la responsabilidad del caso un mensaje de que esta crisis no tiene otra salida que la renuncia del presidente de la República o su procesamiento por otras vías constitucionales. En este momento denunciar, ratificar, reiterar lo que es ampliamente conocido en el país y a nivel internacional. Esto que está sucediendo en nuestro país, lo que vive Venezuela hoy, es lo que nosotros denunciamos en múltiples oportunidades. Bueno, yo creo, a mí particularmente, para mí fue una sorpresa. Y bueno, yo no puedo negar eso. Fue una sorpresa y yo creo que para la mayoría de los que estábamos allí, incluyendo, para nombrarte uno, Rafael Poleo. Rafael Poleo estaba allí porque cuando Carmona se retira de Venevisión, de las instalaciones de Venevisión, yo lo emplazo inmediatamente. Y él me dice, voy a darme un bañito, pues estoy muy sudado. Yo le dije, mira, si vas a darte tu bañito, te regresa, porque la situación que estamos viviendo, que atraviesa el país en estos momentos, amerita ya una respuesta contundente sobre este caso. Sí, yo regreso. Y Carmona, Rafael Poleo, acompaña a Carmona hasta la puerta del ascensor. De regreso a Poleo, y en voz alta me pregunta delante de todo el mundo, Carlos, ¿dónde vive Carmona? Digo, vive aquí en Cebucán. ¿Y qué va a hacer el Forfixo? ¿Y qué voy a saber yo? O sea, el bañito se lo fue a echar, se lo fue a dar supuestamente el Forfixo. Eso fue lo que dijo Poleo. Y al poco rato apareció por allá, apareció en Fuerte Tiuna, pues. Bueno, siempre es fácil hacer juicios, no solo pues a la distancia o desde la barrera, y porque en el fondo no es solo de la condición humana, sino también un defecto de nosotros, venezolanos, de siempre tratar de endilgar responsabilidades a otras y poco asumir las propias, ¿no? Yo diría que no eludo las responsabilidades, errores o omisiones que se pueden haber cometido en esa fecha, que para mí es una fecha emblemática, importante, no solo por la expresión que significó la gran marcha pues, del 11 de abril, sin que hubiese una preparación, digamos, previa para una llamada conspiración, ni mucho menos, sino la expresión de voluntad de un país que veía entronizarse cada vez más una autocracia en donde se desconocía la independencia de los poderes, se había conculcado la independencia de los poderes públicos. Artículo 3. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República,
al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Luego de haberse autojuramentado como jefe de Estado, haber abolido los poderes públicos y un largo etcétera de errores, parecía que una nueva junta accionaria asumía el control de una empresa en crisis. Mira, yo, haciendo en retrospectiva de todo esto, definitivamente ahí se tomaron decisiones muy malas, ¿no? Y te lo voy a decir con toda honestidad, en la mañana, esa mañana, amaneciendo, yo llegué a mi casa a las 4 o 5 de la mañana, algo así, y pocas horas después veía la locución de Pedro Estanga y un grupo de personas. Y honestamente me llamó la atención las decisiones que se estaban tomando de acabar con todos los poderes públicos. Yo le decía, pero perdón, tú no puedes eliminar a los gobernadores ni acabar con todo así de un plumazo, ¿no? Yo no soy político, yo soy policía, yo soy una persona que me debo a la ley. Entonces, para mí la ley es la columna vertebral de todo, ¿no? Lo que tienes que hacer. Así como tú como periodista, como locutor, sabes que tienes una guía a la cual debes apegarte y es lo que te hace cumplir con tu trabajo de forma seria y honesta. Entonces, a mí me parecía que eso definitivamente era una muy mala decisión. Obviamente que Hugo Chávez hubiese renunciado era parte de las cosas que habían sucedido. Entonces, para eso, la misma Constitución tiene tiene su formalidad. Y la formalidad no era acabar con con todo el Estado como tal. Inclusive, era impresionante cómo decir que tú acababas, por ejemplo, con los gobernadores o los alcaldes. Precisamente fue electa por una serie de personas que votaron por ellos, de que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ahí definitivamente se cometieron errores muy graves, y esos errores tan graves que se cometieron llevaron a que la Fuerza Armada tomase la decisión, o algún grupo pequeño de la Fuerza Armada tomase la decisión de que para ellos veían que era mejor lo peor que lo que estaba sucediendo. De que allí es muy fácil verter sobre la visión de los hechos una visión unilineal. Y eso no fue unilineal, hay una pelea por el poder importantísima entre todos los sectores fundamentales. Y los que se alzaron con el coroto fue la cúpula mediática, que impusieron, y mediante el señor Cardenal, impusieron a Carmona. Por supuesto, el resultado fue en la impericia del señor Carmona y en la lucha, digamos, bestial de intereses por quién se cogía el gobierno, resultaron anulándose unos con otros y dieron paso a la restitución de Chávez por la misma cúpula que lo saca, es la misma cúpula que lo vuelve a traer. Pero Carmona Estanga, mejor conocido como Pedro el Breve, solo duraría 36 horas en el poder. Pero fue este día cuando fui llamado a consulta pues, con el grupo militar que estaba pues, reunido en Fuerte Tiuna, que se me ofreció la posibilidad de encabezar un gobierno de transición con un objetivo. Algunas pueden tomar como si yo estoy atacando a Carmona. Yo estoy diciendo lo que realmente vivió allí. Y yo sigo considerando, y lo he dicho en todas partes y en todos los escenarios, considero que Carmona es como persona es una tremenda persona. Pero no era el hombre que tenía el push, el político, para asumir una responsabilidad de tal forma. Pero no solamente eso. Es que allí hubieron unos cuantos que, ¿cómo se llama? Que lo atraparon, lo encerraron y no tuvo escapatoria, que lo utilizaron, porque allí hubo gente que realmente, sobre todo el sector empresarial, escúchate, que invirtió mucho dinero en la campaña con Chávez. Y después que Chávez llega al poder, ellos pensaron, a este bobo, este pendejo, lo vamos a utilizar nosotros, recuperamos la inversión que hicimos con él en la campaña electoral y vamos a triplicar o cuadruplicar nuestra riqueza. ¿Ok? Y no ocurrió así, pues. ¿Ok? Pero lamentablemente yo te digo una cosa. Allí hubo gente que realmente no tenía nada que hacer allí, nada que buscar en función de resolver los problemas del país.
allí hubo gente que participó, ¿verdad?, activamente, fue en función de recuperar el capital o la inversión que habían hecho, porque si vamos a ver quién lleva a Chávez al poder, o quién, pues es la derecha. Porque ese es el secreto de todo este operativo, la ida y venida de Chávez a la Orchila, ¿no? La Orchila, ¿qué tal? Sí. Bueno, eso fue un tsunami político. No todos estaban previstos. Y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios. Él siempre fue un hipócrita, ¿no? Esos llanticos que tenía eran totalmente falsos. Regresó un Chávez diciendo, no tengo a nadie, todos se me escondieron. ¿Okay? A la hora de la verdad nadie me defendió.